Dios les bendiga. Qué bueno es para nosotros estar una vez más aquí delante de ustedes que quieren oír palabra de Dios. Nosotros queremos meditar en la palabra de Dios y que esperan que su palabra y su Espíritu Santo sea de bendición a sus vidas y a nuestras vidas. Dios nos da la oportunidad de poder abrir su santo libro, la Carta Magna Universal. Esta Carta Magna está por encima de todas las cartas magnas de los países y de las grandes potencias, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, como dice Hechos, capítulo 4, y también en el capítulo 5. Así que gracias a Dios que nos permite abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Damos gracias a Dios. Padre, sigue dirigiéndonos, sigue bendiciéndonos, sigue fortaleciéndonos en estos tiempos difíciles a través de tu palabra. Hay momentos en que las palabras de un buen psicólogo, de un buen psiquiatra, de un buen médico, de un buen padre o de una buena madre o de un buen hijo, también pueden haber palabras de un buen amigo, y ninguna de ellas llenar el vacío que puede haber, el dolor que puede haber en el corazón de un ser humano cuando pierde algún familiar, algún ser querido, alguna persona muy allegada a él. Pero sí hay unas palabras que dan fortaleza. Sí llegan a cualquier circunstancia, a cualquier condición en que el hombre o la mujer esté. Esa es tu palabra, Señor. Ellas sí llegan a nuestro corazón. Ellas dan fortaleza, ellas levantan al caído, ellas sanan al enfermo, ellas dan alimento y refugio al necesitado. Tu palabra son espíritu y son vida. Y queremos que la use ahora para la gloria de tu nombre, para bendición nuestra, porque necesitamos, y tú lo sabes, Señor, necesitamos tu bendición. Y cada hogar nuestro, de lo que estamos oyendo tu palabra, necesitamos tu bendición. Bendice a cada familia nuestra, y que toda gloria y honra y toda adoración te la demos a ti, porque tú eres digno de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La resurrección. Como finaliza este ángel diciendo aquí a las mujeres, dice: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. ¡Qué bendición! La resurrección de Cristo. Un tema muy importante para el creyente. Y un tema de mucho choque para aquellos que no quieren creer en Dios. Cuando un cristiano pronuncia estas dos oraciones, la primera es: creo en Jesucristo, su único Hijo, que resucitó al tercer día de entre los muertos. Y la segunda oración es: creo en la resurrección del cuerpo. Estas palabras que están en el credo apostólico están confesando, al decir estas dos palabras, nuestra esperanza en el poder de Cristo para levantarnos de entre los muertos. Esas son
las palabras del credo apostólico. Ahora, con la muerte de Cristo, con la muerte de nuestro Señor, al parecer el enemigo había ganado la guerra. Cuando Cristo murió, hubo un desánimo en sus seguidores, tanto que los discípulos huyeron, incluso algunos hasta le negaron a él. Esa muerte de Cristo fue muy significativa, porque en esa muerte los ángeles no aparecieron allí para fortalecerle. No fueron allí a darle ánimo a nuestro Señor Jesucristo o a consolarlo, como hizo en Lucas capítulo 22, versículos 42 y 43, donde un ángel del cielo apareció para fortalecer al Señor cuando estaba en Getsemaní orando allí, y dice que sudaba como gotas de sangre en ese momento tan difícil, ya antes de ir a la cruz, antes de ir a morir. Un ángel del cielo apareció para fortalecerle antes de ir, pero ya está allí. Y luego también nuestro Señor Jesucristo recibió fortaleza en Mateo capítulo 4, versículo 11, después de la tentación, después de verse tentado por Satanás, dice que vinieron ángeles y le servían. Jesús también tuvo la presencia del Señor en aquel lugar maravilloso, en Mateo 17:5, en la transfiguración, y allí se oyó una voz maravillosa que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Luego de esto Jesús ha muerto y parece que todo se ha derribado. Ahora, ¿se quedó todo ahí? ¿O realmente resucitó Jesús? ¿Hay alguna evidencia? ¿Existe alguna prueba o evidencia histórica de la resurrección de Cristo? Bueno, cuando nos ponemos a analizar, lo primero que vemos en la palabra de Dios, en el mismo pasaje que leímos, en el verso 5 y 6, la primera evidencia que se da allí de su resurrección es la manifestación de los ángeles que estuvieron presentes. Y como dice en el versículo 6 de Mateo 28, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Es una evidencia primordial. También la evidencia que dieron las mujeres de la resurrección de Cristo, aquellas mujeres como María Magdalena y también las otras mujeres. Estaba también María, la madre de Santiago, estaba Salomé, estaba Juana, entre otras. Los sinópticos la van mencionando de manera diferente, pero estaban allí, y esas mujeres también testificaron de que Cristo había resucitado. No solo están esas dos evidencias, también los guardias. Cuando uno va a la palabra de Dios allí, en el mismo Mateo 28, versículo 11 al 15, la guardia da un informe de lo que a ellos le pasó y cómo ellos quedaron como muertos ante la presencia de los ángeles y que se había abierto la tumba ante la resurrección de nuestro Señor. Son evidencias históricas. También hay otras evidencias, por ejemplo, la aparición de Cristo a los discípulos también, que se le apareció luego más adelante, ya desde el versículo 16 en adelante. ¿Puede haber alguna otra evidencia? Esa evidencia el Señor me dio el privilegio de verla, la tumba vacía. No hay líder religioso en la historia humana que haya podido mostrarse al mundo y decir: voy a morir y al tercer día resucitaré. Y no solo resucitó con poder y gloria.
La tumba vacía es otra evidencia histórica de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, nos preguntamos, ¿cuál es la razón de todo este sufrimiento de Cristo? ¿Cuál es el propósito que permite que Jesús vaya y muera por nosotros? ¿Por qué morir? Y gracias a Dios que no se quedó allí en que murió, sino que fue un chin más allá. Porque si se queda ahí, todavía la gente estuviera dudando acerca de las palabras de Jesús. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 y versículo 4 dicen cuál era el propósito de esa muerte. Dice la palabra de Dios allí: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El pago por nuestros pecados fue la muerte de Cristo, fue la sangre de Cristo. Fue su muerte en la cruz la que llevó nuestros pecados allí. Y lo que voy a decir ahora, espero que con mucho respeto, con mucho amor para muchos hermanos, de mucha capacidad teológica que pueden ser seguramente mi maestro y maestro de muchos de nosotros. Es que quiero resaltar allí lo que dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados. Que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Decirle claramente a usted que Él murió en una cruz, pero el que salva es el que murió en la cruz. Es Cristo el Salvador. No es la cruz la que salva. Dios usó la cruz, pero es Cristo el Salvador. Y Él murió, dice ahí, por nuestros pecados. Ahora, si lo dejamos que murió por nuestros pecados, para el incrédulo, incluso hasta para parte de los discípulos, la cosa se quedaba ahí. Porque nuestro duro corazón, nuestra naturaleza incrédula, humana, queriendo ver para creer, aunque nos está acabando algo que no vemos, está acabando con muchos seres humanos algo que no vemos, como esta enfermedad que anda ahora, este virus que anda, y como quiera. Ver para creer, no. Dice aquí, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado, como dice allí, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El propósito de esa resurrección es evidenciar todo aquello que pasó antes. Fue necesario que Cristo muriera y derramara su sangre para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Pero por esa misma razón también fue necesario que fuera sepultado hasta cumplirse lo que proféticamente se hablaba, como dice Oseas, capítulo 6, verso 2, de que Jesús, después de 3 días, al tercer día, nos resucitará. Parte de las profecías que hablaban ya en el Antiguo Testamento. Pero fue necesario morir primero. Fue necesario derramar su sangre por nosotros. Fue necesario sufrir por nosotros. Y fue necesario que sea sepultado para luego, entonces, como dice este pasaje, resucitar. ¡Qué bendición! Mire, Jesús
siendo Dios, que tenía esas palabras poderosas para que cuando Él hablara, bajo cualquier condición, la gente le oyera. Y cuando hablo de cualquier condición, no importando la condición del ser humano, me lleva lejos. Me lleva a cualquier condición de pecado del ser humano, porque para eso murió. Pero no solo eso, me lleva a cualquier condición de salud del ser humano. Recuerdo a un profesor una vez un conversatorio teológico en un vehículo, y yo aproveché el ambiente para hablar algunas cosas, porque para mí esa persona era como mi maestro, pues, y en esa conversación entramos en una pregunta en cuanto a esa capacidad gloriosa de Cristo, y voy a darle solo la respuesta. Cuando él me dijo, mire, ¿puede Cristo hablarle a alguien que esté en coma y oírle? Y yo le dije, claro que sí. ¿Y puede Cristo oír a esa persona si en coma le dice que quiere aceptarlo como Señor y Salvador? Usted ve hasta dónde estaba llegando nuestra conversación. Usted ve hasta dónde llega el poder de Dios. Y yo tuve que decir en mi creencia, y perdóname si usted no lo cree, que sí. Yo lo creo. Que para Cristo es nada imposible. Entonces él me dijo, por eso yo le predico aún a los que están en coma. Pero luego me puse a meditar y dije, oye, pero es verdad. Jesús puede hablarle hasta a los muertos, porque en Juan capítulo 11, en el versículo 39, Marta y María le dijeron, Señor, Lázaro hiede ya. Y en el versículo 43 y 44 de Juan capítulo 11, Jesús se para frente a la tumba y dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, que hebía ya, salió. ¿Qué es lo que quiero que usted vaya conmigo? No se me quede ahí en la tumba. No se quede en que esa persona ya estaba podrida. No. Es que ya su alma no estaba ahí. Su espíritu no estaba ahí. Y el Señor trascendió el tiempo, la distancia, y ordenó a Lázaro, a esa alma que estaba, a ese espíritu que estaba lejos de ahí, volver y restaurar ese cuerpo. Y Jesús lo restauró y salió nuevecito de ahí, para gloria de Dios, mi hermano. ¿De qué es que le estoy hablando? Del poder de Cristo. Y entonces por eso yo creo que Cristo resucitó. Y por eso, mi hermano, ya para finalizar, le digo que en ese propósito me encantan estas palabras que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es Él. Ya resucitó y con Él nosotros resucitaremos también con Cristo. ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! Ya la muerte no es el fin, como mucha gente cree. Al contrario, después de la muerte pasamos a una mejor vida, porque estimada es a los ojos de Dios la muerte no de todo el mundo, dice el pasaje, sino la muerte de sus santos, la muerte de los que han entregado su vida a Cristo, la muerte de los que viven para Dios, que para ellos lo más importante no es esta vida nada más, sino primero Dios. Como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No se entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque el que se va con Cristo, nosotros los que tenemos a Cristo le veremos. Y si nos vamos con Cristo, los que se quedan no verán si tienen a Cristo. El versículo 16 de 1 Tesalonicenses 4 dice,
porque el Señor mismo, no otro, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Él mismo nos llamará, Él mismo nos llevará. Y para finalizar dice en el verso 18 de ese pasaje: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado y Cristo resucitó el primer día de la semana. Como dicen todos los evangelios, se ocupan mucho en citar el primer día de la semana. El verso 1 de todos los 4 evangelios, en Marcos lo hace en el 2, dice el primer día de la semana. Ese fue el día en que Él resucitó. Y damos gracias a Dios, porque también nosotros resucitamos con Cristo. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida a nosotros, para ahora tener vida, y vida en su nombre, para ahora tener vida eterna. Y damos gracias a Dios. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, si tú eres una persona muy estudiosa, muy dedicada a algo, o algún tipo de trabajo, y tú eres bueno en eso, te felicito. Pero déjame decir que de todas las decisiones que tú has tomado en tu vida, oye bien, de todas las decisiones que yo he tomado en mi vida, que tú has tomado en tu vida y que cualquier ser humano ha tomado en su vida, la más importante es aceptar a Cristo. Acéptalo ahora como tu Señor y Salvador. Ten una relación con Él, no es conmigo, es con Cristo. Y tú disfrutarás también de esa paz y esa seguridad de que el que muere con Cristo parte a un lugar, como dijo Pablo, lo cual es muchísimo mejor. Dios te bendiga, Dios te guarde.